Bienvenidos a todos nuevamente. Muchas gracias por estar acá. Un placer que estemos todos conectados y bueno, trabajar en conjunto con el equipo de Catalon para hacer este webinar. Y nada, vamos a comenzar. Ujú. Les comento un poco la agenda del día de hoy. Vamos a hacer una introducción a Catalon como plataforma y como empresa, a eso lo dejo en manos de Mihai, que les va a comentar sobre Catalon. Luego yo les voy a estar comentando sobre Catalon como plataforma integral para la automatización de pruebas. Vamos a hablar un poco de cómo hacer el diseño y la creación de pruebas con un enfoque low code. Vamos a hablar de funcionalidades que nos da Catalon, por ejemplo, para lo que es el mantenimiento de pruebas. Vamos a hablar de orquestar pruebas a otro nivel con Catalon Test Ops. Cómo podemos hacer o qué funcionalidades nos brinda Catalon para hacer testing visual y cómo sacarle todo el jugo utilizando todo el poder de la AI que tiene Catalan en el testing visual, su método de comparación, etcétera. Para finalizar la parte más como técnica, comentarles cómo se pueden ejecutar, qué alternativas tenemos para ejecutar las pruebas con Catalan, tanto con Test Cloud y con Random Engine. Luego viene una sección de conclusiones y antes de irnos vamos a estar respondiendo preguntas, haciendo un foro de preguntas y respuestas para que podamos entre todos estar interactuando. Bien, así que sin más, los dejo con Mihai, que va a estar haciendo la primera parte. Adelante. Ok, muchas gracias, Gastón. Entonces, buenos días, buenas tardes y gracias a todos para tomarse el tiempo a unirse con nosotros hoy. Y muchas gracias también a Qualified para organizar para la organización del webinar. Y al mismo tiempo tengo que pedir su perdón en avance porque yo no he manejado una discusión en español de hace mucho tiempo, de muchos años detrás, y entonces mi cerebro está reconfigurado solamente para inglés. Pero vamos adelante. Esto dicho, vamos a empezar con quién somos nosotros en Catalon, qué hacemos con la plataforma. Catalan ha creado la plataforma de pruebas en una manera abierta y extensible. Se fue lanzada en el enero de 2016 como un producto gratuito y después, en octubre de 2029, hemos activado la versión pagada de Catalan. Y desde 2019 hasta ahora hemos logrado 2.000 clientes con la versión pagada y estimamos ahora que tenemos aproximadamente 25% de market share en la industria de pruebas. Como ven, en la parte derecha, nuestro equipo es global. Tenemos un equipo con los ingenieros en Vietnam, tenemos presencia en los Estados Unidos y algo más importante a mencionar ahora es que la misma persona quien fundó Catalan también fundó a Cobiton y a Qtest. Qtest después fue lanzado como QA Symphony y después se fue se fue con Trascendis. Pero nosotros somos una empresa que es individual dentro de la empresa tecnológica, grupo de quienes. Entonces, una otra cosa que tenemos que decir aquí es que nuestro objetivo es construir una plataforma de pruebas que es completamente autónoma y que funcione con el poder de AI, de IA. Y nuestra intención es de modernizar la industria de pruebas de software. ¿Okay? También estamos clasificados como número 1 como producto de automatización por los analistas que vean allá en la parte derecha. Y con esto dicho, vamos a ver el otro slide, por favor, Gastón. Ok, vale. Esto es nuestra segmentación del mercado y nuestros clientes. Aquí ven
todos los logos de nuestros clientes y tenemos aproximadamente el 50% de nuestros clientes en América del Norte y del Sur y tenemos 25% en Europa y el resto se encuentra en Asia. Tenemos también múltiples clientes, empresas multinacionales, etcétera, pero alguno más de mencionar aquí es que dos de los más grandes integradores de sistemas globales utilizan Catalon para probar sus sistemas internos. Y esto es prueba que para nosotros Catalon es una plataforma muy importante para nuestros vendedores y para nuestros clientes. Okay. El próximo slide, por favor, Gastón. Okay. Esto es nuestro mensaje en el mercado y nuestros diferenciadores, los elementos claves de nuestro mensaje, que son la velocidad, la accesibilidad, la escalabilidad, visibilidad e innovación. Okay. Y primero que nosotros que vamos a hacer es mostrarlos, Gastón va a mostrarlos cómo la Catalan Platform se puede escalar también con un proyecto de tamaño pequeño hasta proyectos de gran parte de empresas. Pero lo que vamos a hacer hoy es mostrarlos en principio qué pasa con la velocidad. Porque con la velocidad que nosotros tenemos con esta plataforma es cualquiera puede utilizar la plataforma sin tener habilidades de programación. ¿Okay? Y entonces se pueden utilizar la plataforma desde el día número 1. ¿Okay? Y este es muy importante porque todas las otras herramientas de automatización tienen un tiempo de aprender y en general tienes que investir mucho más tiempo en aprender el sistema. El segundo punto que tengo que discutir sobre es la accesibilidad. El precio de las licencias de Catalan son muy bajas en comparación con los otros vendedores en el mercado. Los otros vendedores tienen un punto de precio dentro de $10,000 por licencia hasta $20,000 por licencia. Nosotros tenemos las licencias menos de $2,000 por licencia. Entonces es muy accesible para todos los proyectos, sean que el proyecto es muy pequeño o sea que el proyecto es un gran proyecto en la empresa. ¿Okay? Y la otra parte, la más importante de aquí, es la escalabilidad, porque con nuestra plataforma nosotros podemos cubrir todas las funcionalidades que ustedes tienen que utilizar en sus proyectos. Es decir, que cubrimos el web, cubrimos el API, cubrimos el móvil y cubrimos las aplicaciones en desktop también, sin cambiar la pantalla. Es decir, que todos que tienen que hacer se puede hacer en una sola pantalla. Y combinado con la parte de la velocidad, esto significa que todos los proyectos pueden escalar muy fácilmente y muy rápidamente. ¿Okay? Y con esto vamos a andar al otro slide, próximo slide, por favor. Tenemos que discutir un poco también de nuestra relación con Qualified. Qualified es nuestro Qualified y Catalan. Nosotros tenemos un partnership juntos, entonces nosotros somos mejor juntos. Y también tenemos que preguntarnos cómo podemos ayudarles y cómo podemos ayudar a sus clientes. Entonces, Qualified
disculpe, por favor. Qualified, en este caso, van a proveer los servicios de prueba a nuestros clientes y nosotros vamos a proveer las herramientas de prueba, y entre nosotros vamos a construir también aceleradores y plataformas de prueba con Catalon y con los servicios de Qualified. Entonces, lo que hemos hecho ahora en esta pantalla, y si miran en la parte derecha, vamos a ver cuáles son los resultados de unos de nuestros clientes, y también en el futuro que proyectamos a tener como el valor y como los resultados con nuestros proyectos y clientes. Entonces tenemos las mismas cosas que los otros vendedores también. Tenemos la velocidad del lanzamiento al mercado, tenemos un montón de horas ahorradas también. Tenemos cobertura para web y móvil en una sola plataforma, como hemos discutido en el otro slide. Tenemos la visibilidad en tiempo real. Podemos lograr las pruebas automatizadas dentro de 70 y 90%. Podemos incorporar más rápido los servicios de prueba. Tenemos la reducción de la duración de la prueba de concepto, de los riesgos asociados con las habilidades de Selenium y la escasez en el mercado de la gente que tiene que haber habilidades con Selenium. Y después, muy importante también, es el ahorro de costos para el alojamiento y licencias de las herramientas de prueba, que hemos visto que son en aproximadamente 70% menos que los otros vendedores. Y también la reducción de los esfuerzos de mantenimiento de pruebas con Catalon es muy importante, especialmente cuando la reducción significa 40 o 50% de la mantenencia que normalmente obtienes con Selenium. Y entonces todo esto es lo que hacemos con Qualified, quienes somos nosotros con Catalon. Y con eso dicho, le voy a entregar a Gastón para mostrarlos qué hacemos con la plataforma y también qué podemos ver con Catalon hoy. ¿Okay? Muy bien, muchas gracias, Mihai, excelente. Bueno, continuamos entonces con la presentación. Yo ahora les voy a comentar un poco más bajado tierra de qué podemos hacer con Catalon como herramienta y por qué decimos que es una plataforma integral para la automatización de pruebas. Por ahí cuando pensamos en automatizar pruebas, cuando pensamos en, bueno, quiero automatización en mi proyecto, uno por ahí siempre piensa en diseñar y crear pruebas, ¿no? O sea, la actividad de creación de mis pruebas automatizadas. Pero en un proyecto y en un proceso completo de automatización, en realidad lo que tenemos son otras distintas actividades que suman a todo el proceso de automatización. Está la planificación de lo que yo quiero automatizar, es decir, qué objetivos quiero lograr, en cuánto tiempo, con cuánto esfuerzo, etc. Está el diseño de creación que ya mencioné, que es básicamente crear las pruebas, ¿no? Codificar las pruebas automatizadas. Está la parte de organización, es decir, cómo esas pruebas automatizadas se organizan en distintas suites para ejecutarse después en un ambiente y lograr cierto objetivo, ¿no? Cómo se organizan los distintos casos de prueba para correr. Está la actividad propiamente dicha de ejecución, es decir, ejercitar el sistema con las pruebas que se diseñaron. Y por último, y retroalimentando todo este proceso, está la actividad de análisis, ¿no? La actividad de obtener métricas de los resultados, sacar reportes, tomar decisiones para retroalimentar este proceso y poder volver a planificar mi siguiente sprint o mi siguiente iteración. Y una tarea, una actividad no menor, que la mencionó también Mihai y es sumamente importante a la hora es sumamente importante para tener en cuenta a la hora de automatizar, es el mantenimiento de las pruebas, ¿bien? Que es una actividad por ahí un poco más relacionada al diseño y la creación, pero es básicamente mantener actualizados, mantener vivos nuestros casos de prueba automatizados, ¿bien? Este es como un proceso estándar. Y ahora comentarles simplemente esta tablita
cómo cada una de las soluciones que provee Catalon intenta solucionar o intenta brindar funcionalidad en esas actividades, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la solución de Catalon Test Ops, que es una herramienta, es una plataforma web con un dashboard web que me va a permitir planificar mis pruebas. Voy a andar más en detalle en cada uno de ellos, pero me va a permitir planificar mis pruebas con un nivel, digamos, muy alto nivel, con un dashboard web que distintas personas del equipo pueden trabajar sobre ese dashboard. Me va a permitir organizar las pruebas, crear suites, crear distintas test suites para poder luego ser ejecutadas, y me va a permitir obtener todo el poder de análisis y de reporting que tenemos luego de ejecutar, ¿no? Sacar métricas de varios tipos, poder analizar cómo estuvieron las ejecuciones para, obviamente, tomar decisiones, ¿no? Luego tenemos la herramienta Catalon Studio, que es la herramienta, digamos, es el IDE que nos va a permitir construir nuestras pruebas, hacer, digamos, el diseño y la creación de nuestras pruebas. En él vamos a poder diseñar, crear, grabar nuestras pruebas. Van a ver más adelante que es a un alto nivel, es decir, no tengo necesidad de saber programar, de saber código, como decía Mihai. También me va a permitir organizar mis pruebas, crear mis test suites, agrupar mis tests con determinado objetivo, etc. Y me va a permitir también, lo que les mencioné anteriormente, muy importante, hacer el mantenimiento correcto de mis casos de prueba. ¿Bien? Y van a ver que el mantenimiento tiene un montón de funcionalidades para minimizar el esfuerzo de mantenimiento. Y luego los últimos dos productos, el Catalon Test Cloud y el Runtime Engine, que son básicamente a la hora de ejecutar, ¿no? El Catalon Test Cloud me va a permitir tener disponible un montón de configuraciones distintas de ambientes para poder ejecutar en la nube, distintos navegadores, distintas plataformas de ejecución, etc. Y Runtime Engine es el motor de ejecución que me va a permitir, por ejemplo, integrarme con motores de integración continua, etc. Y va a permitir correr mis pruebas de un modo desatendido. Bien, ahora voy a andar en cada uno de ellos y en algunas de las funcionalidades, pero esto es básicamente cómo los distintos productos, las distintas soluciones de Catalon tratan de solucionar cada una de las actividades del proceso de automatización. Bien. Entonces ahora les trajimos para compartir un par de funcionalidades, hay muchas más obviamente, pero estas son como que las más clave, las que más nos van a beneficiar, o las más interesantes para traer hoy. Así que me gustaría comentarles de, bueno, crear pruebas low code, es decir, como decía Mihai, con mucha velocidad, sin necesidad de conocer programación, sin necesidad de ver código, simplemente a un otro nivel de abstracción. Mecanismos un mecanismo para el mantenimiento de pruebas, que es el mecanismo de self-healing. Luego, cómo gestionar y cómo organizar mis pruebas utilizando la plataforma web de desktops. Comentarles sobre una funcionalidad muy interesante que también provee Catalon, que es Visual Testing, y cómo con el poder de la inteligencia artificial podemos hacer incluso un mejor Visual Testing, un Visual Testing más robusto. Y para ir terminando también, cómo ejecutar o cuáles son las diferencias entre ejecutar con Test Cloud y ejecutar con el Runtime Engine. Bien, esas son como que las 4 o 5 funcionalidades claves que vamos a estar compartiendo con ustedes hoy. Entonces, comienzo con la creación de pruebas con Catalon Studio. Acá lo que tenemos y acá lo que nos brinda Catalon Studio es una forma fácil de crear y mantener nuestras pruebas, como les dije, con un enfoque low code y con funcionalidades de alto nivel, como por ejemplo el record y el spy, que ahora voy a hablar más en detalle de esos, y con los mecanismos de mantenimiento como el self-healing. Bien, van a ver a lo largo de esta presentación de que yo en realidad no muestro código en la presentación porque no lo necesito a la hora de automatizar mis pruebas con Kata. Bien. Eso que ven en pantalla sería cómo se ve un caso de prueba utilizando el Catalon Studio. Vean que en realidad no hay código, es decir, no hay una clase, no hay un método, no hay una función que yo tengo que programar, sino que es toda una vista de alto nivel de una especie de, ahí están todos los test steps, todos los pasos de ejecución de mis pruebas, lo cual a la hora de crear pruebas a alto nivel es mucho más fácil, mucho más rápido de comprender el funcionamiento de la herramienta y sin perder flexibilidad, es decir, con una gran funcionalidad atrás y puedo digamos, automatizar todos los flujos que yo necesite o que yo quiera simular con la automatización. Bien,
Esa es la vista de un caso en Catalan. Es muy fácil de leer, simplemente seguir el paso a paso, cada paso está numerado, digamos, cada paso hace una acción distinta en el sistema que estamos automatizando, entonces es muy fácil de comprender el uso de la herramienta. Y además, cuando queremos crear nuestras pruebas, Catalan nos brinda una funcionalidad que es la que siempre recomiendo a la hora de crear pruebas, el famoso record web. Es decir, un grabador, en este caso web, para a medida que yo voy navegando por el sitio, navegando por la aplicación que estoy automatizando, Catalan automáticamente va a ir grabando toda la interacción que yo voy haciendo con el navegador. Todos los clics que yo realizo, completar todos los campos, seleccionar una fecha, seleccionar un check, todas esas interacciones, la funcionalidad de Record Web las va a ir grabando. Entonces yo simplemente, cuando quiero crear mi primer caso de prueba, cuando quiero crear un caso de prueba, le marco acá en Studio que quiero grabar, utilizando la opción de Record Web, se levanta el navegador en modo de grabación y simplemente reproduzco el flujo web y Catalan automáticamente graba todo el caso de prueba por mí. ¿Bien? Y se vería de esta manera como les mencioné anteriormente. Además, si yo lo único que quiero, en vez de grabar, yo quiero, por ejemplo, actualizar los localizadores o actualizar algún elemento en la web, ya sea por algún cambio que haya pasado de una versión a otra del sistema, yo tengo la opción de Spy Web, que la principal diferencia entre el record y el Spy es que el record guarda o graba interacción. El Spy básicamente lo que hace es actualiza o obtiene los distintos localizadores de los elementos en la web. Es decir, en el ejemplo que están viendo en pantalla, si por algún motivo en la segunda versión del sistema a probar el campo username cambió y yo no tengo que entrar a la web, inspeccionar el HTML y obtener un localizador válido de vuelta, sino que simplemente levanto la opción de Spy Web, navego hacia el campo de username y le hago capturar elemento nuevamente y Catalan con eso ya actualiza toda la referencia de donde se utilice ese campo. Bien, digamos, todo alto nivel, de vuelta, sin ver una línea de código. ¿Ah? Esto relacionado a la creación rápida y fácil de casos de prueba. Y ahora quisiera comentarles un poco de esto del self-healing, qué es y por qué decimos que reduce sustancialmente el mantenimiento de las pruebas. Siguiendo con el ejemplo anterior, imaginemos que yo tengo el caso de prueba que ya está confeccionado, lo ejecuto en una nueva versión del sistema, pero por algún motivo, ya sea por algún cambio en la interfaz o algo, alguna acción, por ejemplo un clic, no sé, ese elemento HTML al cual se le va a hacer el clic, cambió su localizador o algo y se rompió el localizador y la prueba tendría a fallar, ¿no? Es decir, si yo le quiero hacer clic al botón y ese botón por ahí cambió su localizador, probablemente falle la prueba y tenga que ver por qué, ¿no? Bueno, Catalan provee este mecanismo de self-healing para tratar de reducir estos escenarios de mantenimiento o de desactualización. Y básicamente lo que hace es, cuando en lugar de fallar y decir, ok, no encontré el localizador, voy a fallar, voy a dar la prueba como fallida, lo que hace Catalan es intentar buscar selectores o localizadores alternativos. Es decir, va a intentar probar otros localizadores similares a ver si logra hacer ese clic, a ver si logra continuar con la prueba. Bien, es como que reintenta con otra información, con otros localizadores, hasta poder encontrarlo. Bien, y en el caso de que lo encuentre, digamos que pueda hacer clic, pueda completar esa interacción, la prueba va a continuar sin problemas y al final, como resultado de la ejecución, nos va a aparecer una pestaña que se llama Self-Healing Insights, en la cual se me va a describir qué ocurrió y automáticamente tengo la chance ahí de actualizar el localizador por defecto. Es decir, el localizador por defecto de ese elemento se rompió, ya no es más válido, pero Catalan probó con este y logró continuar la prueba. Acepta o descarta la actualización. Si yo la acepto, el localizador que se propuso va a pasar a ser el default. Y si yo rechazo, obviamente que no va a pasar nada. Pero vean que simplemente con un aceptar o descartar o un simple clic, yo puedo actualizar rápidamente los localizadores que por ahí se rompieron entre una versión u otra. Bien, esto reduce mucho el mantenimiento de las pruebas. ¿tá? No tengo que andar investigando la causa del error, si es por localizador o no. Simplemente el mecanismo de self-healing nos va a estar intentando con localizadores alternativos
y en caso de que funcionen, nos va a proponer actualizar automáticamente ese localizador. Bien. Eso era un poco con respecto a crear pruebas low code y mantenerlas de forma fácil. Ahora quiero comentarles un poco de esta otra herramienta, de Catalon Test Ops, y cómo yo puedo orquestar mis pruebas en ella. Como les dije, Catalon Test Ops es una plataforma web, es decir, que distintos usuarios pueden acceder a mi proyecto que va a estar en Internet, digamos, estar disponible a través de Internet. Y yo con Test Ops, ¿qué es lo que puedo hacer? Yo puedo planificar, gestionar, organizar mis pruebas y mucho más, la verdad. ¿Ah? Simplemente a modo de ejemplo, y para este webinar les traje tres cosas que uno puede hacer con TestOps. Uno es agendar la ejecución de pruebas, es decir, yo desde TestOps puedo configurar días en los cuales yo quiera ejecutar las pruebas. Puedo decir, bueno, esta prueba va a ejecutar todos los lunes a tal hora, esta prueba va a ser recurrente, va a ejecutar cada cierta cantidad de tiempo. O sea, puedo agendar las ejecuciones y automáticamente, cuando llega esa fecha de esa hora, Catalon TestOps va a ejecutar esa prueba. También, como les comenté, puedo organizar mis test suites desde TestOps, puedo crear nuevas test suites, puedo agrupar los casos de prueba que yo quiera correr en esas nuevas test suites, ¿no? Todo desde esa pantalla web. Y obviamente que un gran potencial, un gran diferenciador de Catalon TestOps es la capacidad de obtener métricas y analizar los resultados al detalle, de cada ejecución, de cada test suite, de cada proyecto, poder ver incluso un montón de métricas que ahora les voy a mostrar con una imagen. Pero vuelvo al primer punto, al punto de agendar ejecuciones. Lo que están viendo ahí en pantalla es un calendario de ejecución en la cual uno puede ver, digamos, las ejecuciones que ya se hicieron y las ejecuciones que aún están pendientes para hacerse, ¿no? Y en cada día y en cada hora. También, de forma sencilla, puedo ver, digamos, las ejecuciones que pasaron con el tick verde y las ejecuciones que tienen errores con la cruz en rojo. Puedo ver este reporte de forma mensual, semanal, diaria, e incluso desde acá también, utilizando la opción de arriba, en el botón azul, agendar una nueva corrida, ¿no? Simplemente seteando una fecha y una hora de ejecución, qué test suite o qué test suites quiero ejecutar, y llegado el momento, Catalon Test Ops va a disparar todos los mecanismos para ejecutar estas pruebas. Para la parte de organización, eso que están viendo ahí es, digamos, la posibilidad de tener todas las mismas test suites que yo vería en el Catalon Studio, puedo verlas a nivel de la web, puedo trabajar en ellas, puedo incluso actualizarlas, crear nuevas, etcétera. Entonces, sin necesidad de tener el estudio, puedo acceder a la web y crear nuevas test suites, puedo organizar mis pruebas de distinta manera. Y lo que les comenté de todo el potencial analítico de TestOps son con esas gráficas que son sumamente fáciles de entender. Hay un montón de métricas que se pueden recolectar con TestOps, por ejemplo, las corridas diarias, la cantidad de casos que pasaron y fallaron de una forma visual muy sencilla, el tiempo de ejecución, que una vez necesita saber, bueno, cuánto tiempo demoraron las pruebas o en qué rango de horas ejecutaron las pruebas. Hay otras métricas como por ejemplo la estabilidad, el famoso flakiness, ¿no? Qué pruebas son más estables que otras, cuáles tienden más a fallar que otras. La verdad que está muy completo y, digamos, hay un montón de otras métricas más que están sumamente interesantes para poder, de vuelta, analizar el resultado de nuestras pruebas, ¿no? No simplemente quedarnos con un reporte o con un pasó o no pasó, sino que podemos ir un poco más y empezar a analizar, por ejemplo, en qué plataforma fallaron, en qué navegador, con qué datos, etcétera. Así que está muy completo en el sentido de análisis. Y ahora quería comentarles un poco de esto que les comenté en la introducción, de cómo hacer testing visual con Catalon Studio. Bueno, con Catalon en general, porque hay que integrar el estudio con TestOps, y cómo potenciar este testing visual con la inteligencia artificial para ir un paso más, ¿no? Aplicar como inteligencia al testing visual. ¿Bien? Cuando hablo de testing visual automatizado en este caso, hablo de que la herramienta tenga la capacidad de, dado una captura de pantalla o dado, digamos, un checkpoint de cómo estaba la interfaz en la versión anterior, compararlo con la versión actual y ver si hay diferencias, ¿no? Ver si hay diferencias visuales, como por ejemplo un botón que se le cambió el estilo, un botón que desapareció, un campo que está digamos, desfasado,
un texto que cambió. Entonces, todas esas verificaciones que son visuales, yo las puedo realizar ahora con Catalon, utilizando dos comandos que son sumamente sencillos. El take screenshot as checkpoint, que va a hacer un checkpoint, va a controlar, digamos, va a hacer un punto de verificación de toda la pantalla. Y el take element screenshot, que va a ser, digamos, lo mismo, un checkpoint, pero de un determinado elemento. Es decir, yo tengo que indicarle en qué elemento quiero hacer ese checkpoint. ¿Bien? Y algo sumamente interesante en esto del testing visual es que la primera vez que yo corra este caso, Catalon automáticamente se va a guardar estos screenshots como línea base, como punto de comparación inicial. Va a ser como el oráculo, ¿no? Va a ser como que el punto de la verdad de esos elementos. Y a partir de la segunda, tercera y todas las corridas posteriores, Catalon va a comparar contra esta línea base y ahí tratar de identificar las diferencias. Bien, eso es testing visual. Esta es una captura de pantalla desde la interfaz del TSOPS. En TSOPS yo puedo ver los resultados de las ejecuciones de testing visual. Y, por ejemplo, ahí para que ustedes vean, en el lado izquierdo está la línea base y en el lado derecho el checkpoint, es decir, la segunda ejecución. Y con esto del testing visual yo puedo ver rápidamente las diferencias entre la línea base y el checkpoint, ¿no? Por ejemplo, que cambió el texto, que hay botones que se cambió su estilo, están más chicos, etcétera. Entonces, todo se me marca en rojo para poder ver la diferencia. Yo simplemente lo que debería hacer acá es marcar esta prueba como que pasó o como que falló, pudiendo hacer esta comparación, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Y acá es cuando entra lo de la potenciación con la inteligencia artificial, es cambiar el método de comparación. Este método de comparación que ustedes están viendo es el método de comparación de píxel, es decir, cualquier cambio que sea píxel a píxel, Catalon lo va a marcar, lo va a marcar como diferente, ¿no? Pero tenemos otros mecanismos de comparación, como por ejemplo, bueno, esto es la animación, perdone. Tenemos el mecanismo de comparación por layout, que básicamente lo que hace acá la inteligencia de Catalon es identificar las distintas zonas de la pantalla y intentar identificar si están diferentes, si están, digamos, si son secciones nuevas o si son idénticas. Básicamente, en verde se va a marcar todo lo que está idéntico entre el checkpoint y la línea base. En rojo se van a marcar las diferencias que son distinguibles, es decir, las que sufrieron algún mínimo cambio. Y en color rosado, violeta, vamos a tener las nuevas secciones o las secciones que se perdieron entre la línea base y el checkpoint. O sea, pero tiene la capacidad de identificar automáticamente las distintas zonas de la interfaz. Y así como está el método de comparación por layout, también está el método de comparación por contenido de texto, por text content, que es muy interesante a la hora de querer analizar el texto que se ve en la interfaz. Catalon lo que hace con su inteligencia artificial es poder analizar el texto y poder sugerir qué textos cambiaron, qué textos se mantienen idénticos, qué textos se perdieron o son nuevos. Por ejemplo, en lo que está viendo en pantalla, lo que está marcado azul es texto que se movió o que se cambió sutilmente, y lo que está marcado en rosado es que texto completamente distinto, ¿no? Ahí uno, digamos, ahí fácilmente se puede dar cuenta de los principales errores o los principales cambios que hubo en la interfaz, ¿bien? Esto con respecto al testing visual, es sumamente fácil, digamos, de manejar esta interfaz. Y otra cosa que no les dije, que ya se los comento, también tenemos la capacidad de, cuando estamos haciendo testing visual, de tener la capacidad de ignorar zonas. Por ejemplo, si yo sé que hay un banner de propaganda o hay algo que cambia dinámicamente en mi interfaz, yo puedo marcar esa zona como dinámica y excluirla de este análisis de testing visual. Entonces es sumamente fácil de no caer en falsos positivos, digamos, ¿no? Excluyendo zonas que yo no quiero analizar. Entonces Catalon automáticamente las quita del análisis. Dicho esto de testing visual, lo último que me falta para comentarles es un poco la parte de ejecución, ¿no? La actividad de ejecución de pruebas, cómo puedo integrar Catalon Test Cloud y Runtime Engine para ejecutar estas pruebas dependiendo de la necesidad que yo tenga en el proyecto. Bien, comienzo con Catalon Test Cloud. Catalon Test Cloud es una plataforma disponible a través de Internet, en la cual me brinda la capacidad de tener distintos ambientes de ejecución disponibles en la nube. Bien. ¿Qué es esto de ambientes disponibles en la nube?
Por lo general, cuando estamos haciendo testing automatizado, queremos ejecutar en distintas versiones de navegadores, distintas versiones del sistema operativo, distintas plataformas de ejecución. Entonces, Catalon Test Cloud nos permite tener todo eso disponible a través de Internet, poder con un par de clics nomás configurar nuestras pruebas para que corran en Windows, en navegador Google Chrome, versión 100. Y después, rápidamente, querer correr la misma prueba en Linux, en un navegador Firefox, en versión 80, por ejemplo. Eso es lo que nos permite Test Cloud. No tenemos que andar instalando o creando nuestros propios ambientes de ejecución, sino que con Test Cloud podemos tenerlo disponible a través de Internet. Y el otro componente, la otra solución, que es el Runtime Engine, es básicamente el motor de ejecución de pruebas que provee Catalon, el cual se integra muy fácilmente con herramientas como por ejemplo Azure, Jenkins, etcétera, para poder correr las pruebas en un ambiente de integración continua, por ejemplo. Es básicamente el componente que ejecuta las pruebas con Catalan, ¿no? Es un componente que ejecuta en modo consola, entonces yo simplemente pasándole los comandos y la ruta del proyecto que quiero ejecutar, el Runtime Engine se encarga de ejecutar todas estas pruebas y esa ejecución después queda almacenada en TestOps y puedo hacer lo mismo, digamos, puedo analizar lo mismo que estuviera corriendo las pruebas desde estudio. ¿Bien? Es un poco unas capturas de pantalla para que ustedes vean lo fácil que es correr, digamos, en Test Cloud. Simplemente a la hora de correr, selecciono plataforma, Windows o Linux, tipo de navegador, la versión, y esas pruebas quedan ejecutándose en esa configuración de ambiente. Y a la derecha simplemente es una captura de pantalla de la consola del runtime una vez que yo ejecuto el proyecto. Bien, incluso tampoco tengo que conocer qué comandos ejecutar en el runtime porque yo puedo configurar todo con el estudio. Catalon Studio tiene una funcionalidad que me permite generar el comando para el runtime. Entonces, copio comando desde el estudio, lo pego en la consola del Runtime Engine y automáticamente ejecuta las pruebas en modo consola. Bien, es sumamente fácil, digamos, no hay que saber todos los comandos ni nada para interactuar con el runtime. Y bueno, eso es un poco toda la presentación y todas estas funcionalidades que queríamos mostrar hoy. Simplemente a modo de conclusión y para digamos, que se lleve una conclusión global de esta presentación, con Catalon podemos, digamos, con la misma herramienta, con la misma suite de Catalon, podemos abarcar todo el proceso de automatización, podemos hacer diseños y creación de pruebas a muy alto nivel, hacer un mantenimiento lo menos costoso posible, organizar nuestras pruebas en distintas suites simplemente con 2 o 3 botones, o sea, 2 o 3 clics, ejecutar nuestras pruebas ya sea en nuestras máquinas de forma local, utilizando Test Cloud, utilizando Runtime Engine, y podemos tener toda esa capacidad de análisis y planificación con Catalon TestOps. Entonces, es una herramienta integral, es una herramienta con mucha capacidad de escalabilidad. Puedo comenzar con un proyecto chico de forma local y hacerlo crecer hasta tener una suite completa de automatizada que corra, digamos, de forma periódica, totalmente autónoma, etcétera. Tiene una buena capacidad de integración y simplemente vamos a destacar también la innovación que el equipo de Catalan siempre está, digamos, muy atento a las últimas tecnologías y siempre da o brinda nuevas funcionalidades muy innovadoras, entonces simplemente remarcar eso. Y creo, Mijay, que acá termina la presentación. Simplemente, ahora sí, digamos, primero que nada, agradecerles por estar acá y empezamos, digamos, este ida de vuelta de preguntas y respuestas que queremos, de vuelta, escucharlos, ver sus dudas y ver si en estos minutos podemos responder la mayor cantidad de preguntas. Y aprovecho para comentarles que vamos a estar compartiendo en el chat una encuesta para que nos hagan llegar su feedback también de la presentación, del contenido y poder también seguir mejorando. Bien, así que nada, damos preguntas y respuestas. A ver. Bárbaro, Gastón, Mijay, muchísimas gracias. Yo ahí, hay unas preguntas en el chat que si quieren ya pueden ir leyendo y van respondiendo. Voy a pegarles el link de la encuesta, que la realidad es que nos ayudan mucho si se animan a responderla. No van a demorar ni un minuto, van a demorar en responderlas bien cortita. Está en el chat. Y les habilité los micrófonos. Si alguno se anima, prende el micrófono y hace la Hola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes.
Buenas Hola, tardes. buenas tardes. ¿Usted me puede mostrar la diapositiva donde está la parte de manejo de accesibilidad? Pues en este caso, para probar en este producto de Catalón. ¿Me escucha? Sí, sí, Ujú. te escucho. Ok. La accesibilidad te referís a Accesibilidad, sí. Como accesibilidad no veo web. la parte de las pruebas, de los errores, algo así. Bien, bien, pero quiero entender si te referís a accesibilidad, tipo accesibilidad tipo WSAG, porque creo que la parte de accesibilidad que le dijimos fue que es una herramienta accesible, digamos, en términos de conocimiento, accesible en términos de costos, etcétera. No sé si estamos hablando de la misma accesibilidad, ¿se entiende? No sé si te escucho ahí o... Ok. José ha dicho ok. Hay una otra pregunta de María Amelia Castañeda. Buenas tardes, ¿permite pruebas móviles o solo web o pruebas de API? Bien, Ah, ¿respondes tú, Mijail, o respondo yo? Como tú quieras. sí, yo puedo responder. Sí, sí. María Amelia, sí, sí, podemos cubrir todas esas. El móvil, la web, la API y el desktop. Hay una otra. ¿Algún caso? La pregunta es de María del Refugio Valero. Buenas tardes. ¿Algún caso de éxito de automatizar casos de pruebas para Dynamics 365? Bien, yo no recuerdo, sinceramente, un proyecto No, que so, hayamos... le puedo responder yo también. Entonces, con Microsoft, con Dynamics, tenemos un éxito, un porcentaje de éxito de 50%. Es decir, que no podemos decir sí, no podemos decir no. Pero lo que lo podemos decir es que cubrimos todas las aplicaciones en web. Lo que no podemos cubrir muy bien con Catalan son las próximas cuatro. El uno es el mainframe, que no podemos hacer ninguna prueba con Catalan en la mainframe. El dos es el SAP GUI, es decir, que con SAP Web sí podemos hacerlo. SAP nos utilizan también a nosotros internamente con Ariba. Pero SAP GUI, como el Dynamics 365, es el mismo caso. 50% de los casos lo podemos cubrir, en 50 de casos no lo podemos cubrir. Después tenemos Cisco y otra manera de VPN, no lo cubrimos también. Y el cuarto es, ¿cuál es el cuarto ahora? Sí, todo en Oracle con los Java portlets, es decir, todos los la tecnología de Oracle vieja, todos todo en Oracle ahora en la nube sí lo podemos cubrir, pero toda la vieja tecnología con Java portlets, Java applets, no lo podemos cubrir. ¿Okay? Bien, tengo otra pregunta ahí que me marqué dos preguntas. La primera que estoy leyendo de acá. ¿Cómo resuelve Catalan las pruebas multinavegador? Eso en realidad se puede configurar con el Catalan Studio o con Catalan Test Ops en el navegador que tú necesites correr las pruebas. Incluso si tú puedes crear una test suite y que la test suite se le configura, una test suite collection, perdón, que se le configura, digamos, el navegador en el cual va a correr. Entonces, tú puedes tener tu misma prueba en distintas test suite collection y ejecutar, digamos, con Firefox, con Chrome, con Edge. Entonces, tiene la capacidad, digamos, de poder, simplemente cambiando o haciendo 2 o 3 clics, cambiar la configuración, ¿no? Y si lo integras el estudio, digamos, con Catalan Test Cloud, puedes tener todo ese poder en la nube, sin necesidad de tener que tu máquina local tenga instalado todos los navegadores. ¿Bien? Y la segunda, ya sé que ya han levantado la mano, ya los dejo. La otra que le estaba leyendo acá es que a veces, me comentaba un usuario que a veces el self-healing pide actualizar el objeto
por más que el objeto funciona correctamente. Entonces, si había una manera de desactivarlo, el self-healing se puede desactivar y activar cuando se necesite, e incluso a nivel de proyecto se puede activar o desactivar. Entonces, si estás activado, no se utiliza self-healing durante la ejecución. Si está activado, se utiliza, y ahí es donde empieza a analizar cada una de las interacciones. ¿Bien? Le dejamos a Eduardo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Perdón. Chaparro Eduardo de Ecosistemas. Recién volviendo a la pregunta anterior de lo que no cubría Catalon, mencionaban algunos entornos. Quería saber si tenían experiencia en Salesforce y en Salesforce con Velocity, si tuvieron así algún tipo de implementación. Sí, tenemos un montón de proyectos en Salesforce ahora, pero no puedo decirles, no puedo darle todos los detalles ahora, pero sí que vimos Salesforce. Gracias. Uh-huh. Después Eduardo. Mario. Mario. Hola, buenas tardes, Mario Álvarez de México. Yo tengo más o menos como un año implementando Catalon en OutSystem y en CRM 365. La verdad me ha funcionado muy bien. Y tengo dos preguntas. La primera era la parte del self-healing que me decías. Mi pregunta no era si lo puedes desactivar o no, sino que cuando lo estoy usando me marca que hay unas actualizaciones que puedo aprobar para que funcionen o para actualizar el objeto. Entonces, cuando yo le doy a probar, a pesar de que sí está funcionando bien mi objeto, me dice, ya lo aprobé y pum, pierde el objeto y ahora tengo que volverlo a actualizar manualmente. Entonces, la pregunta era, ¿cómo puedo decidir si debo o no actualizarlo? Porque pues, lo actualizo porque me lo propone la herramienta, pero cuando lo actualizo me pierde el objeto. Entonces, por ahí se me va. Y la segunda pregunta es, no soy experto todavía, pero cuando estoy haciendo la ejecución del book, a nivel book, o debugging, perdón, ¿hay manera de que pueda yo ir viendo qué valores me va dando las variables que tiene dentro del código, como lo hacía a lo mejor con Visual Basic? Bien, respondiendo a tu primera pregunta, no sé, recomendación mía de la práctica de utilizar Catalog es si el self-healing por ahí te está dando que hay otro localizador, pero al actualizarlo te está perdiendo la referencia, capaz que, no sé cómo vos tenés el proyecto ordenado, capaz que hay una carpeta por ahí en el medio que Catalog pierde ese path, esa ruta, pero si la prueba, esto es recomendación mía, ¿tá? Si la prueba te funciona, no le des mucho corto al self-healing. Si la prueba te empieza a fallar y el self-healing te dice que no pudo hacerle clic o que no pudo interactuar después de tantos segundos, ahí me prestaría atención. Pero si la prueba te pasa y te funciona, mi recomendación es que no pruebes ningún cambio. Si funciona así, dejémoslo así. Esa es mi recomendación. No sé, Mijay, si querías recomendar algo más del equipo de Catalog. Yo hablo de mi experiencia con la herramienta. Sí, no, es decir que las dos preguntas de Mario, yo personalmente no lo sé, pero lo que propongo es que Mario contactes a Gastón y vamos a tomar uno de nuestros pre-sales Alguien del equipo técnico para... el equipo técnico de aquí y podemos hacer un poco de troubleshooting con usted. Perfecto, muchas gracias. Con este. De nada. Y la segunda pregunta, te animás a hacer la vuelta, perdón, pues me mareé, leí otra pregunta y me mareé. Claro que sí, es cuando tú vas ejecutando en modo debug, donde tú vas viendo paso por paso. Bien, ya me acordé. Sí, yo creo que hay maneras de, digamos, utilizando el debug mode de Catalog, de ir viendo qué valor toma cada variable. Deberías poder verlo. Debería, digamos, debe haber una sección que te dice qué variable y cuando esa variable es instancia y recibe ese valor, cuál es el valor que tiene. Eso deberías poder verlo. Tiene que estar en el modo debug, sin duda. Ok. Si querés, después
pasame tu correo o me mandas un mensaje a mi correo y yo te puedo ayudar, te muestro una captura, algo donde deberías ver las variables. Perfecto, Gastón, gracias. De nada. Okay. Hay 2 más o 3 más preguntas que podemos tomar ahora. María Media Castañeda pregunta ¿cómo resuelve Catalan las pruebas de multinavegador? Tú has Esa ya la respondimos. Mi respuesta es con cuidado. ¿Testops puede funcionar para app nativas? Sí. Sí, de Christopher. ¿Testops puede funcionar para app nativas? Sí. Sí, funciona para nativas, para aplicaciones Android, para aplicaciones iOS, así que sí, digamos, funciona. Okay. La próxima es de Orly. ¿Existe una versión de pruebas de 30 días para conocer la herramienta? Sí. Y también si os meten en contacto con Qualified, ellos tienen pueden entregarles dentro de 1, 2 o 3 meses de acceso de la herramienta con nuestro partnership. Y entonces para demostración, para training, solamente para hacer una prueba de concepto, podéis utilizar las versiones gratuitas de la herramienta. ¿Okay? La próxima es Sofía Morandi. ¿Brindan algún tipo de training para Catalan? Sí, tenemos una programa de certificación con Catalan que se hace automáticamente. Lo podemos entregar y si usted entrega su contacto a Gastón, le podemos enviar el programa de certificación. Y si no, tenemos la página aquí. Les voy a dar el link. Un momento. Eso es. ¿Dónde estás, Teams? Ok, estás aquí. Eso es el link con nuestros cursos para Catalan y la información para la certificación está allá. Bárbaro. Bueno, ¿les parece si hacemos la pregunta de Christopher, que es el que tiene la mano levantada, y ya vamos dando por finalizado el evento, así no les quitamos más tiempo? A ver, Christopher, si querés. Bien, si querés, yo respondo a la de Christopher. Sí, mira, Christopher, en mi experiencia con iOS no he tenido problemas, digamos, automatizando con Catalan. Sí, tiene algunos desafíos que obviamente son más que nada por iOS, algunos temas de seguridad, pero digamos, en mi experiencia, después que uno configura digamos, el ambiente para automatizar, es decir, Catalan utiliza Appium también para resolver toda la que es la integración con las aplicaciones de dispositivos móviles, pero digamos, no he tenido principales desafíos o ningún tema de seguridad por ahí, digamos, todo lo que pueda hacer, digamos, en la interfaz de la aplicación lo pudimos automatizar. Por ahí capaz que hay escenarios obviamente que mucho más complejos a veces a la hora de automatizar el mobile, algunos temas de sensor, etcétera, que por ahí son mucho más desafiantes, pero digamos, en principio no tuve muchos problemas y bueno, por ahí la respuesta. Perfecto. Hola Gastón, no sé si me permitan rapidísimo completar Sí. nada más tu respuesta. Digo, primero que nada, un saludo, Gastón. Tengo el gusto de conocerte en Uruguay en un curso de Selenium United. Y bueno, con relación a este tema de la seguridad de iOS, fíjate que nos hemos encontrado con algunos problemas en algunas aplicaciones, sobre todo en específico las bancarias, que pues obviamente por su giro, pues el tema de la seguridad pues es bastante relevante y bastante rígido. Entonces, no sé si hay algún tipo de documentación que nos pueda sugerir donde haya algún tema de soluciones a este tipo de
de situaciones, sobre todo por el tema de seguridad de iOS. Con Android no hemos tenido ese tipo de dificultades, sin embargo, iOS sí nos ha generado ciertos dolores de cabeza. Bien, bien. Hacemos una cosa, yo, si querés te mando a tu correo, tu última, escribinos a info@qualify, así me quedo con tu correo, y yo te intento mandar la documentación que tenga o la que utilizo yo a la hora de automatizar para iOS, y si no, cualquier cosa, también está el equipo de Catalon que podemos conversarlo con ellos. ¿Bien? Excelente, muchísimas gracias, Gastón. Bien, bueno, muchas gracias a ustedes. Y bueno, nada, vamos cortando por acá si terminamos en hora. De mi parte y de la parte, bueno, del equipo, todo el equipo de Qualify, todo el equipo de Catalan, muchísimas gracias. Y no sé, Mijail, ¿quieres decir unas palabras? No. Muchas gracias y ya está.